Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Baran anuncia que el bebé se encuentra en una condición peligrosa, Dylan se deprime y se aburre mucho. Pero Baran la apoya y trata de motivarla diciéndole que nuestro bebé es fuerte y tendrá éxito. Cebrille también le dice a Jasmine que está preocupada por Dylan y que esto es un gran dolor. En ese momento, cuando Arun le informa a Jasmine que el concierto cancelado al que no pudieron asistir se realizará nuevamente, Jasmine se pone muy feliz. Cuando Cebrille dice lo bueno que es que puedan ir juntos, Jasmine lo descarta diciendo entonces iremos a ver. Cuando Baran se iba de Dylan, la señora Sabia vino y le preguntó cómo estaba. Dylan lloró diciendo: no estoy bien, supe la verdad, la condición de mi bebé es riesgosa. Mientras la señora Sabia intenta levantar la moral, Dylan pregunta: mamá, muy joven, ¿cómo sobreviviste cuando me alejaron de ti? Señora Sabia, no podía soportarlo, me perdí con usted, pero ahora entiendo que en el fondo, sin saberlo, respiré con la esperanza de la supervivencia de mi hijo. Dylan le llora a la señora Sabia y le dice que está teniendo dificultades para ser fuerte por primera vez. Cuando Baran le dice a su padre, el señor Kudret, que esta es la primera vez que me siento tan impotente y que no puedo hacer nada por mi bebé, el señor Kudret le dice: no te dejes llevar así, mantendrás tu calma y dales fuerza. Entonces Baran dice: investigaremos el accidente, padre. Cuando el señor Kudret pregunta por qué, Baran dice que no es como en el informe del accidente, que el coche fue revisado periódicamente. Cuando el señor Kudret dice que era muy buen conductor en Mervan y que hasta ahora ni siquiera había tenido un accidente, Baran dice que esto es entre nosotros dos, no confío en nadie. El señor Kudret dice: cuida de tu bebé y de tu esposa, hijo, yo me ocuparé de este asunto. Mientras Zebair le dice a Sair que le dé un trabajo a Hassan y luego limpie lo que haya dejado. Hassan viene y dice que engañamos a Baran y que no hay nada que temer de ahora en adelante. Zebair amenaza con tener miedo de ahora en adelante y si cometes otro error, reduciré mucho tu factura. Baran se acerca a Dylan y le pregunta ¿cómo estás? Dylan dice: estoy bien, tenemos que ser buenos con nuestro bebé, no dejaré de luchar por ella. Mientras Baran la ama: esta es mi esposa. Mi fuerte esposa que nunca se da por vencida en la lucha. Dylan de repente siente un dolor en el estómago. Cuando viene el médico, quiere sacarlo, pero Baran dice que quiere quedarse con mi esposa. El médico no lo permite, lo sacan diciendo que le avisarán después de la intervención. Mientras Erekes se pregunta qué pasó con Dylan, el médico sale y le explica que Dylan está en buenas condiciones pero que la condición del bebé es estable. Cuando Baran pregunta si puede entrar, le dimos medicina y está dormido, pero él lo permite diciendo que puedes entrar. Cevdet Dylan habla con Cebrille y se enoja porque le resultará muy difícil recuperarse si pierde a su bebé. El constante intento de Jasmine de mantenerse alejada de Arun atrae la atención de Arun y este intenta comprender lo que está pasando. Baran se sienta junto a la cama de Dylan y espera a que despierte. Frat y Gul están afuera, tristes. Frat viene a comprarte para Gul y para él. Mientras se sientan, Gul apoya la cabeza en el hombro de Frat. Baran acaricia constantemente el rostro de Dylan y no suelta su mano. En cuanto Dylan se despierta, pregunta si nuestro bebé está bien o qué pasó. Baran le dice: espera, cálmate. El estado de nuestro bebé es el mismo y es normal tener esos dolores. Luego le da a Dylan un impulso moral y le dice que no te preocupes, todo estará bien. Cuando la enfermera sale de Dilsan, llega Gul y le cuenta que estaban buscando a Dylan. Dylan dice que perder a nuestros seres queridos depende de un solo momento. Yo podría haber muerto en un accidente, entonces ni Baran ni tú habríais sido destruidos. Gul dice gracias a Dios que Dios te salvó con nosotros. Entonces Dylan nos aconseja no posponer nada relacionado con el amor, la vida es demasiado corta. Baran se enoja porque los resultados de Dylan llegan tarde. Frat y Cian intentan calmarlo porque algunos resultados tardarán en llegar. Cevdet y Cebrille vienen y preguntan por Dylan y quieren saber cómo ocurrió el accidente. Baran dice: no hay nada más claro, vamos a Dylan y ellos van a Dylan. El señor Kudret se acerca al maestro Airi y le explica que la causa del accidente no tiene nada que ver con lo que está escrito en el informe.
explica que alguien rompió los frenos deliberadamente. Cuando Zebdet y Zebrille ven a Dylan, le dan apoyo moral y hablan, mientras Zebdet va a ver a un médico. Dylan luego le dice a Zebrille, ahora estoy de acuerdo contigo, pensé que te entendía, pero no fue así. Tenías toda la razón en todo lo que hiciste, los ojos de las personas no pueden ver nada. Zebrille dice, Dylan, dejando el mundo a un lado, a tu hijo a un lado. Si no me desmoroné cuando perdí a uno de los gemelos, traté de resistir y ser fuerte por mi otro bebé. Cuando Dylan dice que siento lo mismo, Zebrille dice, serás fuerte, criaremos a nuestros hijos juntos. Dylan le dice a Zebrille, fue un placer hablar contigo, tía. Cuando Gul piensa en lo que dijo Dylan, de repente se vuelve hacia Frat y lo llama. Frat le dice que te está escuchando y le dice, no te preocupes demasiado. Tendremos buenas noticias sobre el bebé. En realidad, quiere decir que perdona a Frat, pero no puede. Dylan dice que estamos muy felices de hablar con su bebé y convertirnos en padres. Todos están esperando tu llegada. Todo lo malo ha sido borrado. Solo quedas tú. Serás el héroe de nuestro cuento de hadas, sé que ganarás esta guerra. En ese momento, la señora Baran Sabia y el médico vienen a Dylan y le dan la buena noticia de que, según los resultados de las pruebas, el estado de su bebé es muy bueno. Baran no lo cree y cuando vuelve a preguntar, el médico le dice que sí, que le pueden dar el alta. Ambos se encuentran en buenas condiciones. La señora Sabia abraza a Baran con felicidad y luego se va para informar a la gente que está afuera. Baran besa la frente de Dylan y dice Dylan, lo sabía. Mientras la señora Sabia les da esta buena noticia a Frat, Gul y Cian, también viene el señor Kudret. Todo el mundo está muy contento y el señor Kudret le da buenas noticias a la señora Azade. La señora Azade y la señora Kader también están muy felices. La señora Azade le da instrucciones a la señora Kader para que haga los votos. Cuando Yasmin está sentada y Arun se sienta a su lado, Yasmin intenta levantarse con una excusa. Mientras Arun pregunta espera, ¿qué te pasa?, vienen Zebdet y Zebrille. Cuando Arun pregunta cómo están, le explican que Dylan está bien pero el bebé no. Cuando suena el teléfono de Zebrille. Cuando Gul le da la buena noticia a Zebrille, ellos se ponen muy felices y lo celebran abrazándose. Dylan llega a la mansión y Baran casi no quiere pasear a Dylan. No hay nadie en la mansión, Baran busca por todos lados pero no encuentra a nadie. Baran dice que no te canses, te llevaré a nuestra habitación y luego veré dónde están. Mientras Zebrille pregunta, ¿crees que disuadirás a Arun haciendo esto?, Arun lo escucha desde el margen. Yasmin escucha a Arun decir que es un niño muy bueno, él le da esperanza y no quiere que ella esté triste más tarde. Cuando Dylan y Baran llegan a su habitación, encuentran a todos frente a ellos. La gente de la mansión compró una cuna para el bebé, así que se alinean frente a ella y lo sorprenden. Cuando Baran pregunta de quién es la responsabilidad, la señora Azade dice, sabía que tenía una vida que vivir de todos modos. Dylan dice que, después de todo, es un carabey testarudo. Cuando Cian dice, qué maravilloso, mi tía está curada, ustedes están reunidos. Pronto no podremos dormir en esta mansión debido a las voces del bebé, Gul y Frat se miran. Arun le dice a Yasmin que no necesitas huir de mí, escuché lo que le dijiste a tía Zebrille, relájate. No hay necesidad de todos estos juegos, hubiera sido mejor si salieras y se lo dijeras a mí. Cara, dije que diría que Kasma ha terminado, este asunto se cierra antes de que se abra el libro y se vaya con él. Mientras Frat habla por teléfono afuera, Gul viene detrás de él y lo abraza. Cuando dice seamos felices también, la vida es demasiado corta, Frat dice pero lo que le hice a Cian. Rose dice que eso es cosa del pasado, sé que ahora eres una buena persona, no me rendiré contigo. No me rendiré con nosotros, y se abrazan. El señor Kudret explica en su estudio que llevé el coche a un buen dueño en quien confío. Ellos alteraron los informes, esto no es un accidente. Mientras Baran piensa que alguien nos ha tendido una trampa, encontraré a quien sea, la puerta se abre y es Zebair. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.